Bueno, señor Garzón, muchísimas gracias por acogernos. Estamos aquí principalmente porque usted presenta un nuevo libro, presenta La democracia amenazada. La primera pregunta es obligada: ¿quién amenaza la democracia? Hay muchos factores que amenazan la democracia, pero principalmente a nivel global. Evidentemente hay un nombre que está haciendo todo lo posible para que la democracia representativa quiebre el orden internacional. Ese es el presidente Donald Trump y todo lo que conlleva y la estela de países que están siguiendo esa teoría, esa práctica, esa ideología de la extrema derecha que en mi libro identifico como autoritarismo posfascista. Y en ese contexto lo podemos trasladar a los distintos países, y en España pues tenemos el mismo germen, que además se complica o se amplía más después de que el Partido Conservador, el Partido Popular, se alíe con el partido de extrema derecha de Vox, que ambos pues dan vida a una serie de políticas que en este momento quizás no se perciban como riesgosas para la democracia, pero que si se desarrollan en la línea que la extrema derecha está marcando, como el tema de la prioridad nacional, entre otros, pueden llegar a constituir un quiebre de la democracia. Y otros aspectos como el de la corrupción, al que yo identifico en el libro como virus de la democracia. Habla usted de PP, de Vox, habla usted sobre la injerencia internacional. ¿Qué siente cuando Isabel Díaz Ayuso se niega a reconocer lo que pasó en la Dirección General de Seguridad, actual sede de la Comunidad de Madrid? ¿Qué siente cuando el expresidente José María Aznar presume del legado familiar y el pasado franquista de su padre o de su abuelo? ¿Cómo somos todavía de herederos del franquismo? ¿Qué anclaje tiene el franquismo sociológico en estos estratos del poder? Una de las amenazas de la democracia siempre han sido, evidentemente, las dictaduras. Esas dictaduras de un contenido o de otro ideológico, pero en España el franquismo ha marcado no solo 40 años de historia, de represión, de persecución político, ideológico, cultural, de la libertad, de restricción de libertades, sino que con posterioridad y a pesar de la transición que dejó muchas esferas y escenas sin resolver y ha seguido permeando hasta la fecha, pues resulta claramente perceptible en estos tiempos aún. El negacionismo sobre esa etapa histórica de la dictadura contribuye a esa permanencia. Es decir, en España no se ha hecho una reflexión seria desde el ámbito de la memoria de reconocer lo que aquí ocurrió durante casi 40 años de dictadura. Y consecuentemente ahí nos encontramos sectores como el de la justicia, que en gran medida está permeado todavía por esa ideología. A mí me cuesta trabajo asumir que la primera vez que un tribunal oyó testimonios de las víctimas del franquismo fuera en el juicio contra mí, y porque yo convoqué a esas víctimas. Es decir, ¿qué vergüenza puede sentir la justicia ante un hecho como estos? Pues se nos tendría que romper el rostro simplemente llamándonos jueces o operadores judiciales si no resolvemos ese problema. Por tanto, evidentemente no se va a reconocer. Es decir, a nadie, si le preguntes si eres franquista, te va a decir yo soy franquista, ¿no? Pero que el desarrollo de hechos, acontecimientos, resoluciones de conflictos presentes, se ve que hay un componente heredero de esa etapa que no hemos conseguido dar con la clave para dar una respuesta. Y entre otras cosas, la cuestión está en la memoria, en el tratamiento de la memoria, que se niega, porque no interesa hacerlo a determinados ámbitos políticos, empresariales, económicos, financieros, culturales y judiciales. Es decir, no se quiere renunciar a lo que fue algo absolutamente deleznable como fue la dictadura. Y mientras que eso no se haga, pues vamos a tener unos espacios en los que
este debate va a estar presente. Yo no digo nada respecto de aquello que cada uno quiera reivindicar de su familia, eso es un ámbito estrictamente personal, pero cuando se trata de instalar modelos, no es un buen modelo el que nos quieren introducir. A día de hoy yo nunca he visto a una víctima del franquismo que quiera otra cosa que verdad, memoria, justicia y reparación. Por tanto, cuando se niegan las evidencias, como la presidenta de la Comunidad de Madrid hace respecto de la antigua sede de la Dirección de Seguridad del Estado, donde se torturó, se cercenaron de forma sistemática derechos humanos, y hay una resolución judicial que dice que no es suficiente esto como porque la medida cautelar se tome porque puede afectar al buen nombre de la comunidad. No, al buen nombre de Madrid, al buen nombre de España, al buen nombre de todos y cada uno de ciudadanos y ciudadanas, afecta que esa resolución haya visto la luz. Afortunadamente, la Ley de Memoria Democrática de 2022, en una parte interesante, admite ya por fin el derecho a la investigación de las víctimas, pero es que esa ley, esa norma, como otras en comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox, lo que se ha dicho es que inmediatamente que sea el que esté el poder a su disposición a nivel nacional, van a acabar con ellas. Es decir, ¿qué quieren? ¿Matar la historia? Pues no nos vamos a dejar. Pero no es por confrontación, es simplemente por honestidad intelectual y por necesidad de fortalecer la democracia y la convivencia frente a esas amenazas. Señor Garzón, hablaba usted antes de cómo Estados Unidos es ese principal actor, ¿no?, que está provocando el avance del posfascismo y la recuperación de ciertas herencias del pasado. La pregunta es obligada, sobre todo teniendo en cuenta lo que descubrimos ayer, ¿no? Caso Zapatero, minuto y resultado. Estamos hablando de que Donald Trump, el ICE de Donald Trump, envió la prueba probablemente más sólida para provocar la imputación del expresidente del gobierno después del no a la guerra y en plena crisis institucional, por así decirlo, entre España y Estados Unidos. ¿Qué parte cree usted que podemos estar hablando del lawfare o sencillamente ha sido una coincidencia? Todo está relacionado. Las cosas no suceden por casualidad. La casualidad, el azar, claro, es importante, pero cada vez tiene menos espacio, sobre todo en unos tiempos como estos en que la velocidad de la comunicación, la velocidad de las redes sociales, las plataformas digitales, todo y cada uno de esos mecanismos algorítmicos que nos gobiernan, por llamarlo de alguna forma, y cuando además se utilizan por quien los tiene a su disposición a través de los principales operadores y plataformas del mundo en Estados Unidos, pues hay un riesgo de control efectivo de esa comunicación y por tanto de todo lo que acontece. Lo que sucede es, en este caso concreto por el que me pregunta, que debemos respetar el curso de las actuaciones judiciales, mi máximo respeto a la investigación que el juez está haciendo respecto del expresidente del gobierno español y de otras personas, pero claro, hay que valorar, y en el libro se trata todo el ámbito de la incidencia de esa desinformación, la incidencia también de los lobbies, de las influencias, la incidencia de la política en la justicia. Por tanto, su pregunta es transversal en todos estos sentidos. Puede haber instrumentalización de la justicia, ya lo veremos, es evidente el lawfare político con clara incidencia e instrumentalización de una causa judicial, porque lo perturba, eso sí perturba a la división o a los contrapesos de poderes y a la propia independencia judicial.
¿Estamos ante una especie de golpe de Estado mejorado? En el libro La democracia amenazada yo hablo de que hoy día ya los golpes de Estado no son cruentos, no son violentos, sino que se utilizan otros mecanismos que podemos llamar golpes blandos o ataque o vaciamiento institucional del sistema democrático, que tiene como objetivo ir vaciando de contenido a instituciones esenciales o poniéndolas en cuestión. De modo que llega un momento en que, bueno, pues parece que hay democracia y no hay democracia, y se establece el mecanismo de control autoritario correspondiente. ¿Qué está sucediendo esto en España? ¿Que hay actores que lo pretenden? Sí. ¿Que es necesario que se pongan los cortafuegos de forma urgente? También. La pregunta es clara. ¿Será imputado el presidente del gobierno? Yo no puedo decir si realmente creo en la justicia, y todavía tengo necesidad de creer en la justicia, aunque los últimos golpes son bastante cruentos a la credibilidad del sistema judicial en general. No puedo decir eso porque sería hacer un juicio de valor que no me corresponde, pero es que de lo que hay hasta el momento, sí, yo lo único que me quedo es con la negativa total y radical que ha hecho el presidente del gobierno, y no creo que haya ni un solo elemento para ir más allá en ese sentido, y hablo en este punto desde la perspectiva judicial y sin ser el juez que lleva esa investigación, en cuyo caso tendría que estar en silencio. Yo lo que siempre he defendido es que es necesaria la investigación, hacerlo dentro de los parámetros de la legalidad, procurar que eso no trascienda, hacer compatible lo que es el derecho a la información, pero también el derecho a la investigación. Y hay forma, porque históricamente se ha conseguido. Y entonces, cuando tú tengas todos los elementos a tu disposición, haces la valoración de conjunto y lo sometes en un auto de procesamiento, en un auto de transformación de diligencias o en una disposición razonada, pero no a la inversa, porque es imposible avanzar. Por tanto, no hay ninguna razón, y no me valen, que es otro de los elementos peligrosos que contribuye a todo este batiburrillo que tenemos, por ejemplo, las valoraciones de los grupos de la Guardia Civil o de la Policía en sus informes y demás. Creo que se está produciendo una dinámica preocupante, y es que se introduce como elemento definitorio la valoración que esos funcionarios hacen. Hemos hablado mucho sobre las causas, sobre el lawfare de filtraciones, sobre los grupos que forman parte de todo este sector de poder, ¿no?, que trata de derribar al gobierno y que, bueno, pone en jaque la democracia y propicia el avance del fascismo. Pero ¿cómo se revierte? ¿Cuál es la solución? Teniendo las cartas tan marcadas y en un sistema como el actual, con actores internacionales, con las redes sociales, con el campo tan abonado, ¿cómo se hace? No es fácil, pero la resistencia ciudadana, es decir, nosotros, el tribunal al que nosotros podemos apelar y formar parte del mismo, tiene su presentación cuatrienal, cada 4 años o menos si la legislatura es más corta. Y ahí somos parte del tribunal que tiene que juzgar. Que nadie nos venga después a decir que no sabíamos lo que había. Todas las cartas están encima de la mesa, las marcadas, las manipuladas y las verdaderas. Y ya tenemos madurez democrática suficiente como para saber que si votas a la extrema derecha y te defiende la prioridad nacional, no te va a solucionar problemas que no vayan en esa línea. ¿Cómo vamos a confrontar? Nosotros, ni usted ni yo, nos vamos a ir a confrontar a Donald Trump, ¿no? Bueno, pues la Corte Penal Internacional procesa o da una orden de detención contra Netanyahu y Galán, bueno, y Estados Unidos aplica sanciones económicas y prohibición de deambulación o de entrada en un país determinado, ¿no?, como Estados Unidos. Es decir, eso está ocurriendo. Frente a esto es la resistencia ciudadana, fortalecer las instituciones internacionales, exigir que los gobiernos se pronuncien y que no aparezcan como hojas muertas,
que no reaccionan. Evidentemente estamos viendo que se ha cometido un genocidio y que todavía se sigue cometiendo en Gaza. No nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en Cisjordania. Aceptamos situaciones como las del bombardeo de Irán, asesinatos selectivos, el secuestro de un presidente como el de Venezuela, la eliminación de personas que van en lancha y alguien dice que son narcotraficantes. Bueno, ¿y qué si lo fueran? Pero no puedes hacer esas ejecuciones extrajudiciales y luego el sistema no te juzga porque es aguas internacionales. En fin, son mecanismos que son responsabilidad también de los ciudadanos. Ahí es donde tenemos que actuar. Cuando la calle se deja a quienes van pregonando ataques directos, xenófobos, contra vulnerables, y no hacemos nada, pues estamos contribuyendo a esto también. Es decir, no hay ninguna fórmula escrita, es que las que están y hay que aplicarlas y tenemos que exigir esa aplicación. Dicho esto, es muy difícil la situación en la que estamos, porque el deterioro no se produce de golpe, con un golpe de Estado, sino con algo más ladino, algo más sutil, para que cuando llegue el momento, pues ni siquiera te hayas dado cuenta. ¿Corre España el peligro de dejar de ser una democracia? Espero que no, pero tenemos que corregir muchas cosas. Hay que tener transparencia, hay que ganar credibilidad en el sistema político, hay que establecer mecanismos de control, hay que control de gobierno abierto, la gente tiene que percibir que está protegida, que no se le miente y que cuando hay un quiebre pues se sanciona, pero no aceptando esta manipulación soterrada y esta utilización de los sistemas institucionales en beneficio de unos cuantos o en beneficio de la obtención del poder. El poder se tiene que conseguir de forma limpia, transparente y convenciendo y luego siendo coherente y cumplir con lo que se ha prometido. Para mí es fundamental en política, fuera de la política, en cualquier ámbito de la vida, y fortalecer la pedagogía y la educación en valores, en memoria y en fortalecimiento de la democracia. Perfecto, señor Garzón, pues muchísimas gracias. Placer.